Comuniquémonos con Jaime Franco. Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más. Y la emisora jogoneando.org. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de dos medios de comunicación de la región que nos hemos unido. El colectivo de comunicaciones Jogoneando, que dirige nuestro comunicador de aquí de la región, Alcibiades Calambás. Y también comuniquémonos con Jaime Franco, realizando un programa especial sobre los venezolanos en Piendamó y en la región. Cómo llegaron, por qué se vinieron, cómo viven, cómo los ve la gente de Piendamó, a qué se dedican, cómo les ha ido. Bueno, todo esto de la vida de los 300, 400 venezolanos que se dice que hay permanentemente aquí en nuestro municipio. De modo que bienvenidos a este Comuniquémonos Jogoneando con los venezolanos en Piendamó. Bienvenidos. Aquí los protagonistas. Mi nombre es Alfredo Viña, vengo de la ciudad de Maracay, estado Aragua, en la República de Venezuela. Bueno, yo soy Alfredo Monte y vengo de allá de Venezuela, de allá de Barquisimeto. Mi nombre es Yagnalis López, vengo de Venezuela, del estado Vargas. Mi nombre es Ángel Escalona, vengo de Venezuela, pues nací en el estado Aragua, soy de Maracay. Mi nombre es Davidson José Montero y yo vengo de Venezuela, pues, estado de Yaracuy. Buenas, mi nombre es Joel Lemus, soy de Venezuela, de San Cristóbal, estado Táchira. Tomás David Álvarez, yo soy venezolano, ya tengo 2 años y medio por acá en Piendamó. ¿Por qué se vinieron de Venezuela? Principalmente debido a la situación económica que está pasando en nuestro país allá en Venezuela. Nosotros, bueno, mi esposa es profesional, yo también soy profesional en Venezuela, pero como la situación del país estaba así muy grave, entonces antes que esa situación nos acobijara a nosotros mismos, nosotros preferimos salir del país antes de que pasara algo peor, pues. Pues la realidad es que el sueldo que gana la persona como tal no le alcanza, no le rinde para las cosas básicas. Entonces trabajan todo un mes y eso le alcanza para uno que otro producto básico de la canasta, ¿no? Entonces por eso es que la mayoría de personas pues decide emigrar, porque eso no le da para vivir bien. Que uno no tenía trabajo y eso, pues, que uno no conseguía mucha, así no trabajar, pues, pero aquí en Piendamó, gracias a Dios, uno consigue trabajo, pues. La situación económica, pues, hay una hiperinflación que sube cada semana, o sea, en ese momento era así, pero cada semana los precios, sobre todo de la comida, que es lo básico que uno necesita, cada semana uno iba a mercar y los precios iban siempre más caro, más caro, más caro. Como lo hemos visto, la situación del presidente que nos ha puesto la guerra económica más que todo, porque hoy está a un precio una cosa, mañana otro, uno va porque ya está dolarizado nuestro país, ya no es bolívares, sino que todo es dólar. Uno va con $10 a comprar, hoy compraste 2, 3 harinas, una harina de trigo, una mantequilla, un queso y eso fue lo que te alcanzó. Y mañana vas con los mismos $10 a comprar lo mismo y no te alcanza. ¿Por qué? Porque todos los días sube, baja, depende cómo esté el dólar, está la comida, el comercio, todo. Y entonces pues más que todo es eso, porque la gente trabaja para comer y para medio comer, porque ni siquiera para comer como tal. Otra cosa que nos impulsó también a venirnos a Colombia es que mi esposa tiene la hija de mi esposa tenía leucemia en ese momento, y entonces también debido a la escasez de los medicamentos, los profesionales ya se estaban yendo del país también, entonces también eso nos motivó a salir con urgencia, pues, de nuestra nación, pues. Eso es lo que dicen los venezolanos, eso es lo que sienten, lo que manifiestan de por qué están aquí, qué están haciendo, cómo les ha ido.
pero también cuál es la mirada de colombianos, intelectuales, comerciantes, gentes del común, sobre la presencia de los venezolanos en la región. Escuchemos. La primera advertencia que debo hacer es que en mi caso no me involucro en los asuntos internos de otro país. Cada país tiene que definir su futuro y tomar sus decisiones, pero por lo menos decir que muchos expertos han dicho que la crisis de Venezuela tiene que ver con que toda América Latina ha estado bajo la égida de Estados Unidos, es decir, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, inclusive multinacionales de Estados Unidos y capital financiero también de Europa, digamos que son los que definen los destinos de estos países. Ha habido conatos de rebelión y cambios en esos gobiernos y digamos que Venezuela hace parte de ese fenómeno. ¿Cómo ha definido los gobiernos venezolanos hacerlo? Pues digamos que es una decisión de ellos, ya lo decía, y también es por lo menos importante decir que digamos en Colombia lo haríamos de otra manera, es decir, propondríamos una unidad de todos los sectores que hoy están amenazados por el capital financiero internacional. Pongo un ejemplo: si un textilero tiene 400 trabajadores y antes el gobierno nacional se preocupaba porque no entraban textiles a Colombia para proteger esa industria, pues nosotros, si hoy ese textilero lo que dice es que esas importaciones chinas o de Estados Unidos están acabando con su producción, con su industria, pues nosotros lo llamaríamos a que cambiemos la política, igualmente a los productores del agro, a los campesinos, pero también a los pequeños y medianos productores que ven que los TLCs los perjudican. Nosotros llamaríamos a todos esos sectores, inclusive de capital nacional, a que propongamos un modelo que nos sirva a todos esos intereses. Yo creo que Venezuela ha propuesto un modelo, ellos mismos lo han llamado el socialismo del siglo XXI, donde han aislado esas fuerzas productivas y digamos que en vez de convocarlos a hacer un gobierno nacional, nacionalista, para no echarle a los brazos a esos sectores a Estados Unidos, eso les ha causado un problema grave de división, sin olvidar que el bloqueo que Estados Unidos hace pues a Venezuela. Bueno, para mí, cualquier situación, digamos, de crisis en un país y que implique grandes movilizaciones migratorias de la gente es un tema de carácter, diría yo, humanitario. Es muy complejo. Cada país tiene sus contextos. En Colombia la gente migró por las múltiples violencias, por las múltiples exclusiones, y migraron también millones de personas del campo a la ciudad. Sin embargo, a eso no se le dio la trascendencia internacional que se le ha dado al caso de Venezuela. Creo que en el caso de Venezuela hay toda una intencionalidad política, diría yo, geopolítica, de colocar a Venezuela, digamos, en el ojo del huracán imperialista para avasallarlo y para someterlo. Eso es la impresión, digamos, que tengo del caso de Venezuela. Respecto, digamos, a cómo ve nuestra sociedad estas poblaciones migrantes, yo creo que hay diferentes tipos de miradas. Hay miradas solidarias, y las miradas solidarias fundamentalmente emergen, digamos, de los pueblos que también les ha tocado, digamos, vivir estas situaciones, digamos, aquí en Colombia. Emergen de otras perspectivas también más xenofóbicas que surgen y que se potencian a través incluso de medios de comunicación, de políticos, sobre todo estos políticos de extrema derecha, que no solo son xenofóbicos con las poblaciones migrantes, sino con otro tipo de poblaciones minoritarias aquí en Colombia, como son la población LGTBI o como son las poblaciones indígenas o afros, es decir, donde los niveles de racismo y xenofobia son altos, incluso contra las poblaciones de oposición, como fue el caso, digamos, de la UP, o como es la oposición ahora, que se la estigmatiza, que se las trata de terroristas, de guerrilleros, etc. Entonces a mí me parece que son miradas que no ayudan, digamos, a la construcción de una sociedad solidaria. Bueno, y a todas estas, ¿de quién es la culpa? ¿El por qué? ¿Por qué más de 5 millones de venezolanos han abandonado su país? ¿Por qué cerca de 2 millones de ellos están
hoy en día recorriendo Colombia o trabajando en Colombia. ¿Por qué? La verdad yo no sé así mucho de política, pues, pero como la situación de soy de Maduro y eso, pues que hizo que todos los venezolanos salieran del país, pues ya la situación ya estaba muy difícil, pues, de conseguir trabajo para comer, para sobrevivir, pues. Por culpa de esa dictadura que hay ahorita, nos tocó salir de allá de... Oiga, si Venezuela era un país tan rico, petrolero, poderoso, ¿qué pasó? ¿Por qué se dañó? Lo que pasa, amigo, que en esa, desde que cayó lo que dicen muchos Chávez, ese hombre, él era una buena mente y todo eso, pero después que empezó a sacar de eso de empezarle a regalar cosas a la gente, de regalarles casas, los corotos. Básicamente fue por el tipo de gobierno que tiene en este momento el país, pues. Un gobierno totalmente equivocado, un gobierno que es muy polarizado para los que están de acuerdo con el gobierno y de acuerdo a su forma de gobernar, pues. Por esa razón, pues, o sea, pareciera que todo está rondeando alrededor de ellos, pues. O sea, todo se maneja alrededor y a beneficio de ellos mismos, pues. ¿Entiendes? Cuando empezó a sacar a todos los grandes, esos de allá, por ejemplo, de Estados Unidos, de China, todo eso, cuando empezó a sacar toda esa gente, el país empezó a bajar. Después que él se muere, ponen al brutico este que tenemos ahorita, y ese tipo es peor, pues, porque todo el mundo dice que él tiene algo con el diablo, como se dice. La migración forzada de una parte del pueblo de Venezuela se deriva de un conflicto político que deteriora la economía. Esto se hace de forma intencional, donde Colombia es cómplice, con el motivo de que cuando la migración o todos estos venezolanos vengan acá a Colombia, el pueblo diga de que el pensamiento de izquierda es algo entre comillas que no sirve. Entonces no se les ocurra pensar al momento de querer cambiar la política en Colombia en movimientos o políticas progresistas. Eso afecta lo que es el pensamiento social en masa. En la presencia de los venezolanos en la región se nota algunas veces no sé si las clases sociales, la procedencia, la parte económica. Algunos, pues la gran mayoría los hemos visto caminando por las carreteras, empujando los coches con niños, llevan hasta perros, maletas. Es una situación bastante difícil. O montados en un camión que trae arena, que trae alguna carga. Bueno, algunos han tenido la oportunidad de llegar en bus directamente o incluso conocimos de algunos que han pagado avión, fundamentalmente desde Cúcuta hasta Bogotá o hasta Cali. Conozcamos un poco este perfil de los venezolanos. No, nosotros gracias a Dios, como tomamos esa decisión y lo tomamos con anticipación, planificamos la venida, pues, a Colombia. Empezamos a reunir dinero allá hasta que teníamos más o menos lo que nos podría cubrir las necesidades por lo menos unos 2-3 meses, y cuando teníamos esa cantidad y con contactos que teníamos aquí en Colombia, unos amigos conocidos que eran colombianos y que se vinieron aquí a su país, se retornaron, pues. Entonces hicimos contacto con ellos y así nos vinimos. Que mi prima me mandó acá, pues, que viniera y eso, y me vine. Yo no tenía a nadie. A mí me recibió aquí un amigo. Primero tuve que agarrar hasta Cúcuta, pues, más que toda la frontera que es en Cúcuta. Y de Cúcuta agarré un bus que me llegó directamente acá a Piendamó, pues. Pero antes de eso ya estaba mi cuñado acá. Ya él tiene cierto tiempo aquí y yo llegué gracias a él aquí, pues. Y aquí estoy. Cuando uno cambia de país y toma esa decisión de irse a otra nación, uno como que viene dispuesto a hacer lo que sea, pues, hacer lo que sea. Y bueno, que un Dios tan bueno nos rodeó de mucha gente que nos ayudó aquí. Mucha gente nos tendió la mano, nos ayudó al saber que éramos venezolanos, nos acobijaron, pues, y hicimos muchas buenas amistades
y ¿qué le digo? Y bueno, al principio uno llega a ser ayudante de cocina, a asear en restaurantes, ese tipo de cosas, ser repartidor de comida, muchas cosas pues. Y hasta que, bueno, gracias a Dios que pudimos conseguir un trabajo estable. He trabajado en casas de familia, he vendido cositas en la calle, pero honradamente, claro, hasta que se me dio la oportunidad de entrar a la empresa y pues gracias a Dios me ha ido muy bien. Ya estoy legalmente acá. Pero antes de yo trabajar acá, yo trabajé en un restaurante al frente de La Berraquera. Y antes de todo eso, yo empecé a trabajar en la galería. Terminé allá en el restaurante y volví a la galería a trabajar con don Gabriel, un señor que vende frutas. Y ahí empecé a trabajar. Y pues al tiempo salieron unas cosas. Mi esposo me dijo, empecemos a trabajar en el puesto y yo de una empecé a trabajar, a apoyarnos uno al otro. Pues. Muy interesante conocer las opiniones, el sentimiento de tanto venezolano que ha llegado aquí a la región. Más de 300 o 400 dicen que hay. Y que se han quedado aquí y que les ha gustado el pueblo. Y además que no se quejan. Hay una palabra que es la xenofobia, como el terror y la rabia a lo diferente, a lo externo, a lo que no es de aquí. Sin embargo, a ellos les ha ido bien y eso es lo que nos ha contado. Esta primera parte del programa dedicado a los venezolanos que hacen presencia por estos días en el municipio de Piendamó y en la región, en esta alianza comunicativa entre el colectivo de comunicaciones Jogoneando de Alcibiades Calambás y Comuniquémonos con Jaime Franco. Por ahora dejamos allí, los invitamos a la segunda parte muy interesante sobre los venezolanos en Piendamó. Hasta la próxima, chao.